Dios bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a tener nuestra palabra hoy de este día. En la semana pasada el hermano Juan nos habló acerca de la última cena, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos muy alegres porque podemos en medio de esta situación darle la gloria y la honra a nuestro Dios y poder bendecir su nombre. Vamos a tratar de que esto sea rápido y de bendición para nosotros. La palabra de Dios dice así. Voy a ir leyendo y voy a ir haciendo pausas acerca de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con él la cruz. Y también llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado de la Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Es muy interesante. Ya hemos visto cómo los últimos días de Jesús, los últimos días de la pasión de la Santa Cena, de la Semana Santa, transcurrieron. Podemos recordar la entrada triunfal hace una semana aproximadamente, o sea, 5 días atrás, cómo Jesús también tuvo controversias, cómo maldijo la higuera, cómo él hizo todas esas cosas declarando su autoridad y su conocimiento con las preguntas que le hicieron para tentarle. Pero llegamos al momento en que Jesús dice que tiene la Santa Cena o la última cena o la Pascua con sus discípulos, y les dice cuánto he anhelado tomar esta Pascua con vosotros, y entonces se instituye lo que ahora nosotros hacemos como la cena del Señor. Y después de ahí hay un detalle muy interesante, es que Jesús se va al huerto del Getsemaní. Desde ese momento, desde que Jesús se va al huerto de Getsemaní, ahí empieza el momento más duro de la vida de Jesús. Empieza su sufrimiento. Él pasa desde las 9 de la noche del jueves hasta las 9 de la mañana del viernes. Unos momentos muy difíciles. Lo primero es que, acuérdense, él empieza a orar y en el medio de la oración él empieza a tener, dice la Biblia, un estrés excesivo a tal grado que empieza a tener sudor, empieza a sudar sangre. Todos los científicos y los doctores pueden decir qué es lo que pasa con esto, y para no hacerlo largo ni nada, sencillamente es un estrés excesivo, muy fuerte, que el cuerpo, entonces los capilares del cuerpo se dilatan más de la cuenta, y entonces en lugar de sudar agua, empezamos a sudar sangre, o la gente o la persona empieza a sudar sangre. Ese es un fenómeno que sucede, y es algo que es provocado por el estrés. Un estrés excesivo. El estrés puede provocar muchas cosas. El estrés puede provocar esto. También el estrés provoca ataques cardíacos. El estrés provoca muchas cosas, pero en este caso en Jesús esto le provocó. Quiere decir que Jesús estaba bajo una lucha muy fuerte físicamente y espiritualmente. Jesús ya estaba peleando físicamente y espiritualmente. Vemos cómo llegan a Jesús, lo apresan, lo empiezan a golpear, lo empiezan a maldecir, lo empiezan a patear, lo tumban al piso, lo levantan, lo llevan atado, ante Pilatos, lo llevan atado ante el Sanedrín, lo llevan también con Pilato, lo hacen caminar en la noche entera. Él no duerme la noche entera, pasa una noche entera difícil, una noche entera
angustiosa, una noche entera muy, muy dura. Y al final de la noche, ya muy de mañana, allá por las 9, 10 de la mañana, pues le hacen un juicio y decretan que tiene que ser crucificado. Cuando decretan que tiene que ser crucificado, antes de crucificarlo, entonces lo azotan. El azote de los romanos era un azote muy cruel, muy duro, muy fuerte. La película de Mel Gibson es la que más se asemeja a todas estas cuestiones que nosotros podemos imaginar. Sabes, una cosa muy interesante que yo te quiero decir es que nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es la crucifixión o de lo que significa la crucifixión. En el tiempo en que se escribieron los evangelios, todo el mundo sí estaba familiarizado con lo que es la crucifixión. Todo el mundo sí conocía de primera mano, o había visto, había presenciado una crucifixión. Entonces sabían, no había necesidad de explicar todo lo que conllevaba crucificar. O sea, se decía, se crucificó y ya la gente entendía todo el dolor, el sufrimiento, todo el castigo, todo el peso que caía sobre el que iba a ser crucificado. De hecho, había 3 o 4 diferentes formas de crucifixión, siendo la de Jesús una de las, o la más cruenta, la más vil, la más dura. Partiendo del punto que Jesús lo clavaron, había hombres a los que crucificaban y los ataban nada más de manos. A Jesús lo crucificaron, lo clavaron de pies y manos. Cuando clavaron sus manos, dice la Biblia que sus manos se hicieron como garras por la reacción, porque el músculo de aquí se contraía, entonces ya perdía toda sensibilidad y entonces su cuerpo ya pendía de aquí. Lo clavaron de los pies también, con sus piernas un poco dobladas hacia arriba, y en la parte en donde estaba la cadera había un como triangulito que no era en ningún momento para descansar o para que él se apoyara, más bien eso agregaba un poquito de sufrimiento, porque cada que Jesús respiraba, Jesús tenía un dolor inmenso, un dolor excesivo. Hermanos, déjenme decirle, nosotros no imaginamos lo que es tener sufrimiento o dolor por respirar. Hace 3 semanas me hicieron una operación de corazón abierto. Muchos de ustedes lo saben. Y después de la operación, los siguientes 2 días, los siguientes 2 o 3 días, para mí era un sufrimiento respirar. Respirar me provocaba dolor. Cada respiración era dolor. Yo tuve que aprender a respirar suave, a hacer esto para que no me doliera. De hecho, todavía siento un poquito de dolor en esta parte del pecho por el respirar. Cuando toso, cuando estornudar es terrible. Pero nosotros pasamos desapercibidas todas estas cosas, hermanos, porque no entendemos. No entendemos el sufrimiento tan grande que Jesús pasó en la cruz, porque no estamos mal familiarizados. Es como, por ejemplo, cuando alguien me habla a mí del 9/11 y no estuvo en la ciudad de Nueva York cuando eso sucedió. Hermano, yo estuve en esta situación y cuando la gente me habla o hace comentarios, yo nada más lo observo y digo, no tienen ni idea de lo que fue eso. Y cuando tú has vivido una situación, entonces tú entiendes, comprendes. Entonces debemos entender, debemos de tratar de traer un poco más de luz a lo que Jesús hizo para poder valorar un poco más el sacrificio tan inmenso que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esas últimas 9 horas, esas últimas 12 horas, perdón, del sufrimiento de Jesús fueron terribles. Entonces toman a Jesús y lo llevan, lo azotan, le dan unos azotes de una forma muy, muy inhumana. Los azotes tienen los materiales que usan para azotarlos. Unos tienen garfios, otros tienen bolas de metal, de plomo, y otras tienen huesos afilados. Entonces cada golpe golpeaba al maestro y le arrancaba la piel. Esto lo hicieron por dentro y por fuera. Ahora fíjate, después de azotarlo, le volvieron a poner sus vestidos. Y entonces, ¿qué pasó con la sangre y todas las heridas que tenía? El vestido se le pegó.
Y un poco antes de crucificarlo, entonces le arrancaron los vestidos. O sea, ¿qué pasó? Que le volvieron a abrir las heridas, le volvieron a romper las heridas. Y entonces Jesús estaba desangrándose, sufriendo, cansado de no haber dormido una noche, de haber caminado tanto, con sed, extenuado. Y ya entonces de repente vienen y le atan a Jesús un madero que pesaba aproximadamente entre 40, 45, 50 libras, kilos, perdón, y, y, y 34 kilos, si no me equivoco, sí, perdón. Y entonces él tenía que cargar ese madero. No, era el travesaño de la cruz. Estaba amarrado ahí, él tenía que caminar. Entonces, cuando Jesús empieza a caminar, yo me imagino que Jesús ha de haber caído un par de veces, 2 o 3 veces, obviamente, de boca, puesto que no podía meter las manos. Entonces, imagínense los golpazos que se dio en el suelo, en su rostro. Yo creo que ya su rostro para este momento estaba desfigurado. Acuérdense, lo habían golpeado, lo habían abofeteado, seguramente hasta cabezazos le habían dado. Eran cruentos, no solamente los romanos, los judíos, el Sanedrín, los doctores de la ley lo habían maltratado, lo habían injuriado, le habían hecho muchas cosas. Entonces Jesús no podía prácticamente cargar el marco. Y entonces agarran a un hombre que se llamaba Simón de Cirene y lo hacen que lleve la cruz con él. Ahora, qué interesante es, 2 cosas que voy a preguntar acerca de este Simón. ¿Y el otro Simón dónde estaba? El otro Simón, aquel que dijo, te seguiré a donde vayas, hasta la muerte, si es necesario. ¿Dónde estaba? Wow. Hermanos, déjame decirte que nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que sea cuando Jesús nos necesita, cuando nos llama, cuando nos habla. Porque si no, otro va a ocupar nuestro lugar. ¿Sabes? Allá en el libro de los Hechos y más adelante en la historia de la iglesia se menciona que muy probablemente entre los líderes de la iglesia estaban los hijos de este Simón. Muy probablemente los hijos de este Simón estaban allá y eran los que podían, estaban al frente de la iglesia. Yo creo que sí eran ellos, no está comprobado, pero se menciona que pudieron haber sido ellos. O sea que ese encuentro de Simón con Jesús, ese encuentro realmente tuvo resultados muy buenos para Simón y su familia. Él fue bendecido. Jesús es llevado entonces, Jesús es llevado y es crucificado. Cuando Jesús es crucificado, ya está crucificado, entonces vemos que Jesús dice la palabra de Dios, fueron crucificados los 2 criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y entonces Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartir entre sí las ropas de Jesús. Las autoridades y la gente se burlaban de él diciendo, salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios. Y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban y le daban de beber vino agrio, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermanos, la primera frase de Jesús en la cruz es de misericordia. Qué hermoso es ver que en medio de la situación difícil en la que Jesús se encuentra, aún en medio de esa situación difícil, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, Jesús declara una voz de misericordia. Jesús declara una voz de gracia. Jesús declara una voz confirmando de una forma especial lo mismo que él había predicado al principio de su ministerio. Allá en Mateo capítulo 5, el Jesús mismo declaró, ¿sí? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué difícil, ¿verdad? Vuélvele al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica y quitarte la túnica, déjale la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale.
Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también estos mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermoso es que en medio de la cruz, un poco antes de Jesús morir, sufriendo y en medio del dolor, Él puede con su vida y con su boca reafirmar lo que dijo cuando empezó su ministerio, cuando no tenía ningún problema. Y le dijo al pueblo, hagan esto para que sean hijos de su Padre. Y Jesús lo hace. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que decimos. Nosotros debemos hacer lo que decimos que somos. Si nosotros decimos que somos cristianos y declaramos estas cosas, debemos vivirlas. Perdonar, ser misericordiosos, ser amorosos. Olvidarnos de las ofensas, no responder mal con mal, no hacernos los sentiditos ni los dolidos. Tenemos que parecernos a Jesús, hermanos. Jesús lo hizo, nosotros debemos aprender de Él. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aún ahí había muchos que sabían lo que hacían. Sin embargo, Jesús les da el derecho de la duda. Ahora, qué interesante es que cuando nosotros hacemos esto, hermanos, cuando Jesús hace eso, desata misericordia. Cuando Jesús hace eso, desata paz. Cuando Jesús hace eso, desata salvación. Muchos de ellos se salvaron. Muchos de ellos alcanzaron misericordia. Muchos de ellos fueron salvos por esta declaración de Jesús. Como cuando Job, ¿se acuerdan? Dios le dijo, le dijo a los amigos, vayan, ofrezcan sacrificio y dejen que Job ore por ustedes para que yo los perdone. Nosotros tenemos en la mano la llave para que muchos sean salvos. Y muchos pueden ser salvos por el que nosotros tengamos misericordia de ellos. Y le digamos a Dios, Señor, ten misericordia, no le tomes en cuenta lo malo que hizo. No le tomes en cuenta lo que me hizo. No le tomes en cuenta. Ten misericordia. Gloria a Dios. Y había un letrero sobre la cabeza de Jesús que decía, este es el Rey de los judíos. Por eso lo crucificaron. Era su sentencia de muerte. Por envidia, por odio, por coraje, pero porque Él se declaró, soy el Rey de los judíos, el Hijo de Dios. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba. Si tú eres el mismo, el Hijo de Dios, sálvate. Sí, sálvanos a nosotros también. Pero el otro, le respondió a su compañero y le dijo, no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Este hombre no hizo nada malo. Y dice que luego volteó con Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Ay, Jesús, ¿cómo encontró gracia este hombre? Mira el primer resultado de la expresión de Jesús, de la primera palabra de Jesús. Señor, sí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está, el primer salvado, el hombre. Aquí nos enseña algo muy interesante este pasaje. Mira, tenemos dos opciones. Cuando estamos en una situación difícil, o nos humillamos y le decimos a Dios que tenga misericordia, o nos hacemos más duros y sufrimos más las consecuencias. Estos dos estaban bajo la misma situación. Estos dos estaban bajo la misma maldición. Estos dos estaban bajo la misma condenación y van a morir en la cruz, los dos. Pero ¿qué hace uno? Lo que hace mucha gente. Oh, ¿dónde está Dios? Oh, ¿qué pasó con Dios? Oh, porque como muchos en esta situación del coronavirus, y Dios se vuelven más duros y se vuelven a maldecir. Y como dice la Biblia que va a pasar en el Apocalipsis, allá en el final, que en lugar de voltear a ver a Dios, van a hacerse más duros. ¿Por qué? Porque no tienen la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios. Porque son malos. Porque no entienden.
porque no les ha llegado la luz. Pero gloria a Dios por aquellos que alcanzan misericordia. Porque la Biblia dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y Dios tuvo misericordia de este otro. Y cuando este otro entiende y tiene misericordia. Yo tengo un mensaje que se llama los que conocieron a Jesús. Los que conocieron a Jesús. Este conoció a Jesús, supo que Jesús era el Mesías. Y entonces le dice a su compañero, mira, nosotros estamos pagando mal porque hicimos mal, pero este es justo. Este no tiene nada que pagar. Este está aquí injustamente. Ahora déjame decirte, ¿sabían quién era Jesús los dos? ¿Quién no sabía en ese tiempo quién era Jesús? Ahora, ¿cuál es tu situación frente a Jesús? ¿Quién no sabe hoy en día de Jesús? ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha oído de Jesús? Todo el mundo, hermanos. Pero ¿cuál es tu respuesta? Porque tu respuesta te va a salvar o te va a condenar. En cambio, este hombre, de repente, entonces se humilla y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente reconoce que no ha sido pecado porque no ha hecho nada malo, sino también reconoce que ese letrero que está sobre su cabeza determina quién es Él. Y le dice, eres el Rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Mira, no le dices, no, sálvame. No le dice, libérame. No le dice, sálvame ya ahorita. Quítame el dolor. Le dice, acuérdate de mí. O sea, haz algo conmigo. Lo que tú quieras. Y qué misericordioso es Dios que lo salva. Este es el único caso que la Biblia menciona en donde un hombre es salvado inmediatamente antes de morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús sigue preocupándose por los otros. Primero clama por todos. Señor, no les tomes en cuenta. En medio de su sufrimiento y su dolor, voltea y dice, Señor, ten misericordia de ellos. No saben lo que hacen. Y la segunda expresión es, Señor, este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él en medio de dolor, él en medio de sufrimiento, él cada que respiraba tenía dolor. Cuando él le expresó esto a este hombre, a este ladrón, a este sinvergüenza, a este malhechor, Jesús sufrió para decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dolido, con dolor, se lo dijo. Enseguida dice la palabra de Dios que junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y junto a él al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, este discípulo la recibió en casa. Aleluya. La tercera palabra, hermanos, qué interesante. La tercera palabra también es preocupándose por otro. La tercera palabra de Jesús también es preocupándose por concluir, por cerrar, por no dejar abierto un asunto que él tenía del cual él tenía que encargarse, su madre. Voltea a Jesús y ve a su madre. María era viuda ya. Por ende, el encargado legalmente de todas las necesidades de María era Jesús. Pero como Jesús estaba a punto de morir, entonces le encarga al hijo amado, al hermano de Jesús, Juan. Le dice, ahí está tu madre. Y le dice a María, María, mujer, ahí está tu hijo. Dice la Biblia que desde ese momento María fue a la casa de Juan. ¿Por qué le encargó a Juan? Jesús tenía otros 2 hermanos, pero nosotros creemos que le encargó a Juan esto por 2 razones muy importantes. La primera es que Juan era un discípulo de Jesús y Juan iba a cumplir con este ministerio y con este encargo de Jesús de una manera bien, porque él conocía los principios de Jesús y sabía que era suficiente que Jesús le dijera, ahí está tu mamá, para que Juan se encargara de esto. Y lo segundo, Juan era muy amoroso y también Jesús sabía que Juan iba a vivir muchos años hasta que muriera de viejo. Por ende, María iba a estar en casa y María iba a morir primero que Juan, y Jesús lo sabía. Ahora, muy interesante es, hermanos, ser entendido. Jesús no tiene que decir nada más. Jesús no tiene que hablar nada más. Jesús solamente tiene que decirle, mujer, ahí está tu hijo. Y a Juan, ahí está tu madre. Y con eso Jesús les dijo todo lo que tenía que decirles. Y los hombres entendieron
todo lo que tenía que decirle. Yo me recuerdo cuando en ocasiones estamos en situaciones no muy abiertas, en donde hay más gente, o hay algunas situaciones medias delicadas en ciertos sentidos, y yo tengo que decirle algo a mis hijos, a Gadiel o a Daniela, inclusive a mi esposa Liliana, y yo no tengo más que hacer, más que voltear y verlos y decirles: Gadiel, o Daniela, o Liliana. Y con esa simple palabra ellos entienden lo que quiero, de todo lo que quiero decirles. Palabras que hemos hablado, palabras que hemos antes discutido quizá, palabras que hemos antes comentado, frases o hechos o situaciones en las que hemos estado, que ya hemos dialogado antes, y que tan solo con decir el nombre y la expresión es suficiente. Jesús habló así, de esta manera, con Juan y con María. Gloria a Dios por los entendidos. Gloria a Dios por los que Dios nada más tiene que decirles una frase o una cuestión y entienden lo que Jesús o lo que Dios quiere que ellos hagan. Hay una cosa muy interesante que quiero manejar aquí. Esta tercera palabra termina con los asuntos de Jesús de una manera. Jesús se preocupa por la gente, Jesús se preocupa por la humanidad. Aún en la cruz, en medio de su sufrimiento, se preocupa por la humanidad. Segundo, Jesús se preocupa por este hombre. Esto nos da a entender que Jesús se preocupa por todo el mundo, pero también se preocupa por cada persona. Y al final, especialmente por la familia. Hermanos, nosotros somos familia. Jesús tiene cuidado de los suyos. Jesús, en todas las circunstancias, aún las más difíciles, tiene cuidado de ti. Muy interesante. Y entonces ahí, ya después de aquí, empieza una guerra espiritual muy fuerte, muy fuerte. Una guerra espiritual diferente. Las cosas cambian. Mira, dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad muy, muy fuerte allá en ese lugar. Muchos atribuyen esto, muchos dicen que fue un eclipse de sol. Yo no creo que haya sido un eclipse de sol, puesto que el eclipse debe durar aproximadamente 2 o 3 minutos. Yo tuve la oportunidad de ver un eclipse y lo que duró fueron unos minutos, creo que 5 o 7 minutos, no más de ahí. Entonces, no se oscureció tanto. Sin embargo, aquí la Biblia nos habla de una forma de oscuridad tal que las estrellas se veían. Entonces, además que el tiempo en que sucedió esto era un tiempo de fiesta de los judíos especial y era luna llena. Por ende, si era luna llena, no podía estar la luna tapando al sol, porque la luna está en un lugar y el sol está en otro lugar, completamente opuestos. La oscuridad se debió a otra cosa. Y pudieron haber sido varias cosas. Y los historiadores hablan de varias cosas. Pero yo solamente me voy a referir a una, que es la que creo que sucedió, hermanos. Creo que lo que sucedió es que en el cielo estaba habiendo una guerra espiritual muy fuerte. La guerra más grande y más cruenta que ha habido desde todos los tiempos en el cielo. Las huestes celestiales y las huestes del enemigo peleando, porque el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. El enemigo pensaba que estaba ganando, pero no sabía que este era el principio de su fin. El enemigo no sabía que este era el principio de su derrota. Gloria a Dios, esa guerra tan fuerte. ¿Y por qué digo esto? Porque empezamos a ver las expresiones de Jesús más adelante, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde. Toda la tierra se quedó a oscuras. En esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Segunda de Corintios 5:19 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y luego dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, se hizo
se hizo pecado. A mí me gustaría leer como dice esta versión en 2 de Corintios. Permítanme un momento, por favor. Aleluya. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia en Cristo. Ahora, qué interesante es que cuando Dios hace a Cristo pecado, entonces tiene, hermanos, de alguna manera, como dice la Biblia, es el misterio de la piedad, nosotros no podemos entenderlo, pero algo tuvo que pasar. Y eso provocó un caos en el cielo, en el universo, en la tierra, en todas partes. Hay una canción que canta un hermano, no me acuerdo si es Koalo Zamorano no recuerdo realmente quién es. Me encanta porque dice, sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. El Padre su rostro escondió. Imagínate su Hijo amado. Imagínate su Hijo bello, su Hijo hermoso, su Hijo santo, que de repente se echa el pecado de la humanidad, mi pecado y tu pecado encima. Y entonces el mismo Dios con su santidad tiene que voltear su rostro porque no soporta ver a su Hijo en pecado, por ti, por mí. Entonces tiene que haber algo, tiene que suceder algo. Y ahí es cuando aparentemente, o no aparentemente, sino Jesús siente la separación del Padre, como el pecado le separa, y el dolor y el sufrimiento de esa separación. Imagínate cuando dos personas que se aman se tienen que separar por alguna razón. Qué duro, qué feo se siente. ¿Alguien ha sufrido de desamor? Qué feo se siente. Imagínate la máxima expresión de amor. Dios es amor, es su esencia, y separándose de sí mismo. Claro que el cielo tiene que oscurecerse, claro que el cielo tiene que llorar, claro que los ángeles tienen que clamar, claro que todo el mundo tiene que revolucionar. Algo sucedió. Algunos de los que estaban ahí, dice la palabra, que lo oyeron. Algunos de los que estaban ahí oyeron y dijeron, este está llamando a Elías. Jesús sabía que todo se había cumplido, y que para que se cumpliera lo escrito por la Escritura, entonces Jesús dijo, tengo sed. Qué expresión. Eli, Eli, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces ahí se siente la humanidad completa de Jesús, el hombre, Jesús el hombre, como la divinidad como que se separa y queda el hombre solo, abandonado. Y entonces siente sed, le da sed. Qué terrible es tener sed. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sed extrema sin poder tomar agua. Porque a veces sentimos un poco de sed y vamos al grifo o abrimos una botella de agua y nos la tomamos. Eso es algo normal. Pero no, hermano, mire, tener sed cuando se necesita tener sed. Tener sed cuando tú no puedes tomar agua. Cuando me operaron, después de la operación me dijeron nada de alimentos. Desde tal hora hasta tal hora, nada de alimentos. Te vamos a operar, no puedes comer nada, no puedes tomar nada, no puedes tomar agua. Y después de ahí, hermano, déjeme decirle, yo no tomaba agua y me operaron y salí de la operación y por 2 días me dijeron, no te podemos dar agua. ¿Y saben qué me daban de repente? Un hielito. Hermano, no sabe usted lo que angustioso que es tener sed y no poder tomar agua. No puedes. Y Jesús declara, tengo sed. Ahora, a mí se me hace muy interesante que Jesús diga tengo sed, porque por 2 razones. La primera es porque ahí se muestra su humanidad, hombre. Porque muchos llegaron a decir que Jesús no murió como hombre, que era un fantasma. Estos locos, gente
chifladita. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Jesús tiene sed. Entonces de repente le dan, dice, había una jarra de vino agrio y le empaparon la esponja de vino y se la dieron. La pusieron en un hisopo y se la dieron, se la acercaron a Jesús y Jesús bebió. De esto bebió Jesús, vino agrio. Ahora, ¿sabes por qué Jesús bebió de ahí? ¿Por qué Jesús bebió esto? Porque las siguientes dos palabras tenían que ser escuchadas. Entonces Jesús bebió para recobrar un poco de fuerzas y para poder hablar. Las siguientes dos palabras tenía que hablarlas y tenía que ser oídas. Y la siguiente palabra, entonces, después de esto, tengo sed, Jesús dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. Cuando Jesús dice todo está cumplido, dice Jesús, todo está cumplido. Qué importante y qué hermoso es que Jesús se da cuenta que ya está su misión cumplida. Dice en la Biblia que es mejor el final del contrato que el principio. Dice la Biblia que es mejor todo cierre, todo fin, que el principio. Que es mejor inclusive la muerte que la vida. O sea, el terminar algo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo no sé cuántos de nosotros podemos decir, terminé. Lo hice, lo logré. Como el apóstol Pablo, he acabado la batalla. He guardado la fe. Pero Jesús pudo decir aquí, ok, todo está cumplido. Y después de decir todo está cumplido, dijo la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes? Reclinó la cabeza y murió. ¿Sabes? No, nadie le quitó la vida a Jesús. El mismo Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy. Nadie tiene autoridad para quitarme la vida. Yo me ofrezco, yo la doy, yo me doy. Si le hubieran hecho una autopsia a Jesús, hubieran encontrado que Jesús murió porque se le reventó el corazón. Perdón, es muy probable. Se quedó sin sangre. Le dio un paro cardíaco. O ya su cuerpo no soportó y murió. Muchas razones. Hermanos, no. Jesús se entregó su vida al Padre en propiciación, en sacrificio para perdón de tus pecados y de mis pecados. Él se entregó. El Padre dice, el Padre lo quiso ofrecer y Él se entregó. ¿Quién irá? Dijo, yo voy, yo. Se hizo hombre para morir por ti y por mí. Y aún en ese momento de la muerte, la tierra y el cielo y todos dieron testimonio. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo por la mitad. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que pasó, se llenaron de miedo y dijeron, de verdad este hombre era el Hijo de Dios. Aleluya. De verdad este hombre era el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Se rompió. Acceso directo al lugar santísimo. ¿Cuánto hemos oído hablar de esto? Al lugar santísimo solamente entraba una vez al año. El sumo sacerdote ofrece sacrificio para la expiación temporal de los pecados. Pero el sacrificio de Jesús era permanente, es permanente. Hermanos, ya somos salvos. Ya Jesús murió por nosotros, somos salvos.
Ese sacrificio fue suficiente. Fue el más cruento, el más vil, el más sufrido. Pero fue por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, a todos los que lo aceptan, a todos los que lo creen, a todos los que han reconocido que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Rey de nosotros, de nuestro reino, el Rey del cielo, el Señor de señores. Murió para darnos vida. Somos pecadores, no hay remedio. Solamente por Él tenemos acceso al cielo. Y tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Su muerte en la cruz y su resurrección que nos da vida y que es primicias de lo que nosotros haremos. Hermanos, dice la Biblia que muchos resucitaron y anduvieron en la santa ciudad. Esos que resucitaron volvieron a morir después. O sea, no es que resucitaron y después inmediatamente murieron. No, vivieron, estuvieron vivos y después murieron otra vez. Y ahora están esperando la resurrección junto con nosotros que esperamos su segunda venida, el rapto. Y los que, dice la Biblia, Pablo, los que murieron en Cristo se levantarán primero. Esos murieron después y vivieron, estuvieron entre la gente, dice la Biblia. O sea que hay una prueba de que la resurrección es real. Por eso nosotros debemos vivir confiados, siempre pensando, como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, gloria a Dios por este sacrificio hermoso. Gloria a Dios por esta muerte que nos trae vida. Gloria a Dios porque Jesucristo tuvo misericordia, tiene misericordia, sigue teniendo misericordia de todos aquellos que aceptan su nombre y su muerte y su resurrección. Yo te invito a que hoy lo hagas. Que no tengas miedo al que mata el cuerpo, ten miedo al que mata el alma. Que no te preocupes por esto. Ten precaución, ten cuidado. Vive con precaución, vive con cuidado. No debemos ser negligentes. Pero hermanos, a pesar de esta situación dura que se está viviendo y peligrosa que se está viviendo, nosotros debemos estar seguros que en las manos de Jehová, en las manos de nuestro Dios, tenemos vida eterna. Y eso es lo que importa. Porque si vivimos, para Él vivimos. Pero si morimos, somos del Señor. Para Él morimos. Somos del Señor. Sea que vivamos o que moramos, de Él somos. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Aleluya.